que es importantísimo en todo esto, la economía, porque hay muchas aristas y hay cifras que hay que poner sobre la mesa. Si le parece, Paola, revisemos cómo está la economía de ese país hoy y cuál fue su debacle durante los 26 años de chavismo. El contexto en voz de nuestro jefe de emisión, Juan Camilo Ramírez. Los que saben dicen que los gobiernos pasan, pero la economía permanece, y sin duda Venezuela podría ser la prueba de esto. La caída de Maduro no libra al país de la profunda crisis económica que hoy vive. Fue en 2013 que comenzó la que sin duda ha sido la crisis más profunda en la historia de la economía venezolana. Inflación o hiperinflación. Los datos oficiales son opacos y poco confiables. Sin embargo, hay cifras como las del Fondo Monetario Internacional que dice que el país pudo cerrar el 2025 con una inflación cercana al 269%. Para que usted se haga una idea, si antes en Venezuela conseguían un pan por 10 bolívares, hoy ese mismo pan puede costar 37 bolívares. Bolívar devaluado. Y a eso hay que sumarle la devaluación de su moneda. El bolívar cada vez se achica más. A mediados de 2025 la tasa oficial rondaba más o menos los 260 bolívares por dólar, después de perder más del 70% del valor en el año. Y eso cada vez empobrece más a la gente. Salario mínimo. Desde el 2022 no hay ajustes en el salario básico venezolano. Ese año se fijó en 130 bolívares y eso, sumado a la devaluación, significa que un trabajador recibe mensualmente hoy 2.5 dólares. 1:34, pero vean, el petróleo es sin duda la gallinita de los huevos de oro de ese país. Hablemos del crudo, del papel que ha jugado y que podría seguir jugando en Venezuela. Esto nos lo explica Juan David Galindo. Venezuela lidera el ranking mundial del país con mayores reservas de petróleo, con más de 330.000 millones de barriles de crudo, el 20% del total de reservas de todo el mundo. Sin embargo, la producción de crudo venezolano ha venido cayendo en los últimos años por una mezcla de factores que van desde las sanciones económicas de Estados Unidos hasta la inoperancia e incapacidad de PDVSA. Venezuela a todas luces es un país rico, bien sea medido por el petróleo, por el oro, por minerales raros, por metales, incluso por el agua. Décadas atrás Venezuela llegó a producir más de 3 millones de barriles de petróleo diarios y hoy en día apenas llega a 1 millón, lo que ha tenido graves consecuencias económicas para la población en general. Recordemos que en los últimos años Venezuela ha perdido cerca del 30% de su economía, si se le compara con el tamaño que tenía antes del 2000. Recordemos también que el salario mínimo hoy en Venezuela es menos de $1 americano. Es de mencionar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también aseguró que Venezuela deberá compensar a ese país por las expropiaciones que hicieron los venezolanos a inicios de los años 2000 y que estiman se ascienden a pérdidas para Estados Unidos por más de 30.000 millones de dólares. Nosotros vamos a tener compañías estadounidenses grandes entrando, invirtiendo millones de dólares, reparando la afectada infraestructura y comenzando a producir dinero para el país. En promedio, Venezuela exporta el 80% del petróleo que produce a China y Rusia, y Estados Unidos ha sido enfático en que les seguirá vendiendo crudo a esos países y que el objetivo es aumentar la producción de petróleo por parte de Venezuela. El comercio con Colombia es muy importante. ¿Qué es lo que viene? ¿Se podrá recuperar las cifras que se perdieron por años? Aquí Marcela Tunjo nos pone al día. Las relaciones diplomáticas y comerciales entre Colombia y Venezuela comenzaron a reanudarse en el 2022 con la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Desde entonces, en los dos gobiernos se impulsaron acuerdos de cooperación. En la actualidad, nosotros lo que le exportamos al país vecino supera unos 1.000 millones de dólares. Para el primer semestre del 2025, el comercio entre los dos países alcanzó los 560.7 millones de dólares, representando un crecimiento del 14,1% en el mismo periodo, comparado con el mismo periodo en el 2024. Venezuela importa a Colombia bienes como sal, azufre, yeso, cal, cemento, combustibles, aceites minerales, hierro y acero. De allá para acá traemos más o menos unos 120 millones de dólares, es decir, es una balanza comercial superavitaria. Les llevamos a ellos plásticos, químicos, textiles, principalmente de allá para acá, algunos componentes de hidrocarburos. ¿Qué va a pasar con el comercio, con el estado actual de Venezuela? Se nos abre una puerta de oro, porque eso ha sido nuestro aliado comercial número 1 y hoy en día se puede generar una
potencial de recuperación económica muy fuerte en Venezuela que va a impactar muy favorablemente a Colombia porque ellos no tienen desafortunadamente un sector productivo, no tienen unas empresas consolidadas y en Colombia sí lo tenemos y tenemos cómo entrar a aprovechar esto desde que tengamos un gobierno que facilite la inversión, desde que facilite el empleo, de que facilite el desarrollo. Con el panorama político y social que enfrenta Venezuela, expertos económicos aseguran que si el país se convierte en un territorio democrático, se comenzaría a vivir la primavera latinoamericana, generando que la región comience a ser atractivo para la inversión y la materialización y desarrollo industrial.